Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy también estudiaremos coreano por tema juntos. El tema del último video fue la salida al extranjero. ¿Lo viste? Entonces, el tema de hoy es 한국의 대중교통, el transporte público en Corea. Organicé el texto para que los contenidos del último video y los de hoy estén conectados. Y para repasar, también incluí las palabras del último video. Así que por favor, mira el último video primero. Algunos de ustedes quizás ya han viajado a Corea y otros estudian coreano arduamente para venir a Corea algún día a estudiar. Entonces, ¿cuál es el primer servicio que usamos cuando llegamos al extranjero? Sí, el transporte público del país. Cada país tiene un sistema de transporte público diferente, por lo que el transporte público en Corea puede ser muy distinto al tuyo. Así que hoy, con el tema de transporte público en Corea, he preparado contenidos desde tu punto de vista que serán útiles en situaciones cuando vengas a Corea más adelante. Bueno, ahora empecemos. Ahora aquí está un texto que escribí yo mismo, pero voy a saltar las partes fáciles y las que se cubrieron en el último video, y me enfocaré en las partes importantes. Para tu referencia, voy a subir video de podcast coreano leyendo el mismo texto con mi propia voz. Puedes practicar hablar, escuchar, escribir y leer con mi video, así que será muy útil para su autoaprendizaje. Por favor, revisa el enlace abajo para el texto en coreano y una breve traducción para tu comprensión. 드디어 한국에 도착했어요. 멕시코에서 미국을 거쳐서 인천공항에 도착하기까지 비행기 안에서만 18시간을 보냈어요. 멕시코에서 미국까지 3시간, 미국에서 한국까지 15시간 걸렸어요. Ahora, echemos un vistazo a algunas expresiones relacionadas con los números. Ya acabo de leerlo, ¿no? 18 horas se lee como 18시간 en coreano. 3 horas como 3시간 y 15 horas como 15시간. No puedes decir 18시간, 3시간 o 15시간. Cuando se leen segundos, minutos, días, meses y años, se leen los números tal como son primero y se les agrega la unidad correspondiente. Pero en el caso de hora, desafortunadamente el método es diferente. Pero lo curioso es que yo lo estaba usando sin percibirlo. Probablemente la mayoría de los coreanos también. Entonces, la manera más rápida y fácil es pronunciarlos varias veces con la boca en lugar de analizar y entenderlos gramaticalmente. Creo que todos los idiomas tienen cosas como esto. 저는 한국의 대표적인 항공사인 대한항공의 비행기를 탔어요. 승무원들의 서비스도 좋았고 비행기도 깔끔했어요. 기내식도 먹을만 했어요. Ahora, vamos a ver algunas palabras aquí primero. ¿Qué significa 대표적인 en coreano? Sí, tiene el significado de ser representativo. Es una palabra que se usa con frecuencia, así que es necesario saberla. Entonces, ¿qué tipo de trabajo es 승무원? Puedes adivinarlo mirando la imagen, ¿verdad? Se refiere a la tripulación. Y 기내식 significa comidas a bordo. Son palabras que no aparecen con frecuencia en los libros de texto, pero son útiles para tu viaje. Entonces, ¿qué significa si se usa la expresión li을 más manjada después del verbo? Sí, se convierte en una expresión que expresa valor o grado. En este caso, significa que valió la pena comerlo. Puedes usar como 할만했어요 o 볼만했어요. 영화를 2편 보고 잠을 자고 일어나니 인천공항에 도착한다는 안내방송이 나왔어요. 안전하게 착륙했고 입국 심사도 무사히 마치고 짐도 잘 찾았어요. 멕시코 은행에서 미리 환전했기 때문에 바로 기숙사로 가면 돼요. Primero, la unidad para contar películas no es que, sino 편. A menudo se utiliza que en la vida cotidiana, pero gramaticalmente 편 es la mejor expresión.
착륙 significa aterrizaje y 환전 significa cambio de divisas. Estas son palabras también importantes relacionadas con los viajes, así que asegúrate de conocerlas. 그건 그렇고 생각했던 것보다 날씨가 훨씬 추워요. 핸드폰을 보니 영하 5도예요. 한국은 봄, 여름, 가을, 겨울 이렇게 사계절이 있고 2월 말까지는 겨울이라서 정말 추워요. Aquí veamos algunas expresiones. ¿Qué significa 그건 그렇고? Sí, significa por cierto. Esta expresión se utiliza para cambiar el tema repentinamente. De hecho, en Corea hace mucho frío en invierno, llegando a 10 grados bajo cero. Aquí, bajo cero se llama 영하 en coreano, y 10 grados bajo cero se llama 영하 10도. A continuación, se dice finales de febrero como 2월 말, principios de febrero se llama 2월 초, y mediados de febrero 2월 중순. Dichas expresiones se utilizan mucho en la vida cotidiana, así que asegúrate de familiarizarte con ellas. Ahora, abajo no hay partes gramaticalmente difíciles, así que pasemos a la última parte, pero por favor, revisa las palabras y el texto completo más tarde a través del link abajo. 안내해 주시는 분이 계셔서 먼저 설명을 듣고 나서 짐을 풀고 간단히 정리했어요. 정리하고 나니 배도 고프고 빨리 학교 주변을 둘러보고 싶어서 밖으로 나왔어요. Bien, ahora llegamos a la última parte. ¿Qué significa 분 en 안내해 주시는 분이 계셔서? Sí, es un término para referirse a una persona de manera respetuosa. Por eso se utilizó 계셔서 como verbo en lugar de 있어서. Después, en 짐을 풀다, dije que 짐 significa equipaje en el último video. Entonces, ¿qué significa 풀다 aquí? Básicamente, 풀다 significa desatar, pero también expresa el acto de desempacar. Se usa dicho verbo como 문제를 풀다, 머리를 풀다 o 넥타이를 풀다. En 주변을 둘러보다, 주변 significa el entorno. Y el verbo 둘러보다 se utiliza mucho para expresar mirar alrededor. Bueno, hoy aprendimos palabras y expresiones importantes relacionadas con el transporte público en Corea. Cuando llegues a Corea, tendrás que enfrentarte a tales situaciones de inmediato. Pero hubo muchas palabras y expresiones que no conocías, ¿no? Al continuar estudiando con varios temas conmigo como hoy, tu nivel de coreano mejorará mucho, aunque sea aprendizaje en línea. También seguiré subiendo otros tipos de videos útiles e interesantes, incluido K-pop. Así que haz clic en suscribirse y me gusta ahora mismo para aprender juntos el idioma coreano y la cultura coreana. Por cierto, si ya has viajado o estudiado en Corea, por favor, comparte tu experiencia abajo sobre cómo fue el transporte público en Corea para ti. Bueno, en el próximo video nos veremos con el tema de los restaurantes coreanos. Entonces, nos vemos con un mejor video. Hasta pronto.